Padre, yo quiero pedirte por ayuda esta mañana, porque yo necesito ayuda con mi español, con mi lengua, y también por mi actitud y mi corazón. En este momento yo quiero calmarme en este momento. Esa es mi oración por todos mis hermanos aquí. Todos mis hermanos se están conectados en internet, que podemos calmarnos y enfocarnos en su palabra esta mañana. Yo creo que tienes algo por cada persona en este momento en este salón. Ayúdanos para poner nuestra atención a la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 21. Y vamos a continuando a hablar en este tema. Cristo construye su iglesia. Cristo construye su iglesia. Y hoy estamos terminados. Vamos a terminar el tercer viaje misionero de Pablo esta semana. Capítulo 21 es el final de este viaje. En capítulo 18, Pablo salió de Antioquía, ¿verdad? Recuerden él salió de Antioquía para fortalecer a los creyentes de sus primeros dos viajes. Ese es capítulo 18. Capítulo 19, él pasó 2 años en Éfeso. En el segundo viaje, el capítulo 19, Pablo pasó 2 años en Éfeso. Él vio un crecimiento increíble y enfrentó una oposición increíble también en Éfeso. Capítulo 20, la semana pasada, aprendemos sobre su ministerio en su viaje a Jerusalén. Fue como Timoteo a Grecia y luego hizo un viaje de regreso a Jerusalén. Recuerde la historia de Eutico. ¿Quién fue Eutico? Eutico fue el chico que estaba sentando en la ventana. ¿Qué pasó con él? Se cayó, ¿verdad? Y murió, ¿verdad? Entonces, esta fue la semana pasada. Hoy vamos a continuar la historia, pero solamente vamos a enfocarnos en versículos 1 a 25. El resto del capítulo 21 vamos a cubrir el jueves. El jueves es porque hay tiempo. Pero ya hemos leído nuestro texto. Acabo de leer capítulo 21, 1 a 25. Y tenemos en nuestra mente la historia del capítulo 21. ¿Ok? En nuestro tiempo esta mañana quiero sacar 3 temas. 3 cosas. Yo quiero quitar 3 cosas en esta historia y principios en que podemos aplicar nuestras vidas y hogares esta semana, y próxima semana, y próximo mes, y el resto de nuestra vida, ¿verdad? Número 1 es hospitalidad. Número 1 es hospitalidad entre los hermanos. Hospitalidad. Número 2 es ¿qué es revelación? La revelación. Vamos a discutir esta mañana la diferencia entre revelación y teología. La diferencia en revelación y interpretación. Vamos a discutir eso. Y por fin, vamos a comenzar esta conversación sobre conciencia y el jueves vamos a continuar este tema. Ese es el plan para hoy, si Dios quiere. Vamos a comenzar en versículo 1. Dice, después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, recuerde esta, toda la gente estaba juntos, estaba llorando, estaba orando por Pablo. Entonces, después de eso, en capítulo 20, el fin de 20, navegamos directamente a la isla de Kos. Entonces, ellos pasaron de Kos a Rodas, a Pátara, es diferente que en Desesperados, Pátara, ¿verdad? Pero Pátara, Chipre, y eventualmente Tiro, en Siria. Ok, ustedes me conocen, me gustan mapas. Entonces, ese es para mí, mi mente es muy visual, me gusta ver, ok, ¿dónde estamos en este capítulo? Ok, obviamente ese es el mundo, vamos a centrarnos en este cuadro, entonces vamos a
vamos a mover más abajo en el globo y esa es la área. Si Dios quiere, voy a ir este año, septiembre, estoy demasiado emocionado. Voy a pasar por esta parte del mundo por 10 días para estudiar las ciudades de Éfeso y Colose y todos los 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Filadelfia, no sé los nombres en español todo, pero esta es la zona. Entonces, este es Estambul, la capital de Turquía. Vamos a entrar y pasar 2 días en Estambul. Y después vamos a viajar a esta cuadra aquí. Tal vez cuando regresamos, yo puedo poner fotos del viaje para mostrarte la ciudad de Éfeso y todo, pero cuando estamos mirando más cerca, esta aquí es la costa, ¿ok? Entonces, esta aquí, esta es la costa, aquí. Entonces, esas son las ciudades del viaje. Troas, el capítulo 20, el evento de Eutico, ¿verdad? Troas, arriba. Ellos caminaron a Asos. En Asos, ellos embarcaron en un barco a Mitilene, y Chios y Samos, no Éfeso. ¿Por qué no Éfeso? Porque Pablo dice en capítulo 20, él no quise pasar demasiado tiempo porque él tiene prisa. Él tiene prisa para llegar a Jerusalén. Okay, so él está moviendo, no tiene tiempo para gastar en Éfeso. Entonces fue una reunión en Mileto, aquí, en Mileto. Entonces Pablo mandó un mensaje a la iglesia de Éfeso para reunir con él en Mileto. Hay otra vista aquí. Troas está ahí. Aquí es Pátara. Ahí. Rodas está aquí. Cos, Mileto. Entonces, esta es la ruta del viaje de Pablo. Esa no es una fantasía, la Biblia. Esa es una historia real, con lugares reales, con hombres reales. A veces pensamos que Pablo es como un subdios, él es perfecto, entonces somos humanos, pero él es como un vice-dios, en vez de vicepresidente. Vice-dios, entonces él es humano. Como yo, él tiene pecado como yo, él tiene ansiedad como ustedes, como yo. Él es humano en esos lugares reales. Ese es interesante. Yo quiero mostrar eso. Esta isla aquí, pequeña, se llama Patmos. ¿Qué pasó en Patmos? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó en Patmos? Juan estaba en esta isla aquí, esta Patmos, para escribir el libro de Apocalipsis. Esa es la ruta. Esa es la ruta. ¿Cómo se llama el Mediterranean Sea? El mar Mediterráneo. Es correcto. Entonces, este está aquí. Me gusta esta vista aquí mejor, porque este es el mar Mediterráneo. Aquí es Chipre. Este es Jerusalén, Tolemaida, Cesarea, Tiro. Este es otros lugares aquí. Entonces, podemos entender exactamente la ruta de Pablo, qué está pasando. La Biblia dice que él está saltando de isla a isla, isla, isla. Eventualmente, él va a llegar a Tiro, pasando Chipre por mano izquierda. Ahí. ¿Ok? Es importante una cosa más, detalle, solamente contexto, detalle. En Pátara, todo de este viaje aquí, esta ruta, ellos tenían, ayúdame con mi español, ellos tenían un barco pequeño como un costero. Es pequeño, pero en Pátara, por este tipo de barco, no podría pasar por el mar Mediterráneo. Entonces, en Pátara, ellos necesitan abordar un barco más grande, un carguero, algo más grande, porque eso es importante. Entonces, a usted le gusta logísticas, ¿verdad? Entonces, hay muchas logísticas con esta cosa, este viaje, esta ruta. Pero en este momento, yo quiero presentar mi primer tema, la idea de hospitalidad. Quiero hablar en esta, porque cuando
leí este capítulo, esta fue una observación mía. Es esta idea de hospitalidad. En capítulo 21 tenemos como 4 o 5 ejemplos. En versículo 4, ellos, Pablo y sus amigos, se quedó con los creyentes locales durante una semana en Tiro. La Biblia dice que en versículo 3, y llegamos al puerto de Tiro en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos, esa es una palabra interesante, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Una semana, ok. Inmediatamente yo estaba pensando, una semana, él tenía prisa. Él no quiso, ¿verdad? No quiso pasar mucho tiempo en Éfeso. Él tenía muchos amigos en Éfeso. Por 2 años él pasó en Éfeso. Pero él dijo, ay, no tengo tiempo para pasar mucho tiempo en Éfeso. Pero él va a pasar una semana en Tiro. Entonces yo necesité estudiar poco más. Y yo aprender eso. Como Pablo no era dueño de su propio barco, tenía que depender del horario del barco. Por lo general, se tardaba una semana en descargar y volver a cargar un barco de carga, un carguero. Entonces, él tenía una semana para gastar, para pasar, entonces, ok, yo necesito encontrar creyentes aquí. No fue Holiday Inns, no fue Hiltons, no fue resortes y hoteles. Entonces, inmediatamente ellos estaban tratando de encontrar. Ciertamente no esperamos que se quede 7 días, pero sabemos que fue importante para esperar. La palabra griega lleva de encontramos. La palabra griega lleva la idea de búsqueda intensa. Que no solamente cuando estoy sentando en mi reclinador, yo pongo mis manos aquí y aquí. Hey, yo encontré moneda. Oh, lindo. No es como eso. Es una búsqueda intensa. Es algo, hey. Entonces, ellos estaban buscando fuertemente otros creyentes. No tenemos registro de que haya pasado mucho tiempo en Tiro. Entonces, él estaba buscando creyentes. Cuando está aquí en la pantalla para ustedes, porque yo sé, a veces no puedo anunciar, bueno, pero cuando íbamos de vacaciones, personalmente, en mi familia, cuando yo era niño, mi papá siempre buscaba una congregación para adorar con ellos en la ciudad en la que estábamos. ¿Me entienden? Entonces, cuando fuimos a Orlando por Disney, estábamos en Orlando durante un fin de semana, durante un domingo, mi papá siempre estaba buscando una iglesia para pasar tiempo con nuestros hermanos que no conozco, no de verdad, pero nuestros hermanos. Siempre para mí. Esto me enseñó mucho sobre la familia extendida de fe de los cristianos. Ok. Este fue mi punto, mi oración la semana pasada. Tenemos, en este momento, esta mañana, tenemos hermanos y hermanas en todo el mundo adorando. En todo el mundo. En ese momento, hace más temprano en el día, más tarde en el día, pero este día, ¿verdad? Entonces, la cosa que yo observé es las familias ellos fueron al bote y oraron con Pablo, no solamente los papás, las familias. Entonces, yo quiero enforzar este punto, además de, antes de mover adelante. Para nosotros, busque creyentes en su trabajo, busque creyentes en su universidad, busque creyentes en sus clases y conéctese con ellos. La familia de fe es importante a ti. O, hey, usted es un cristiano, lindo. O cristiano, hermano. Entonces, hey, después de clase necesitamos tomar café. Entonces, hey, yo quiero presentar a mi amigo aquí. Entonces, porque somos una familia. Cuando vemos nuestros hermanos sangradas, ¿verdad? De blood, like
sangrados, ensangrentados. Entonces, cuando vemos a ellos en el aeropuerto, no podemos ignorar a ellos, ¿verdad? No podemos. Entonces, hey, mi hermano se llama Daniel. Hey, Daniel, hey, ¿cómo estás? Hey, vamos. Entonces, pero a veces con la familia de fe, a veces ignoramos nuestros hermanos y hermanos. Entonces, es eso solamente una pregunta general. Busque creyentes. Pero es interesante porque en versículo 5, cuando regresamos al barco al final de esta semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Yo quiero decir eso. He visto personalmente a muchas familias cristianas donde el padre no incluye a sus hijos y su esposa en cosas como esas. En veces como, mi amor, me voy a despedir a Pablo al barco, entonces nos vemos, voy a regresar. Entonces, es importante que usted tiene la comida preparada cuando yo regreso, entonces, pero chao, voy a ir al barco con él. Pero en este caso, todos los papás dicen, esposa, familia, vamos a ir. Es importante porque es mejor mostrar a sus hijos cómo actúa el cuerpo de Cristo. Inclúyelos. No solamente, papi va a salir de la casa para hacer el ministerio de Dios. Ustedes pueden esperar aquí. No, es importante como una familia para enseñar. Me gusta mucho para ver niños aquí en ese momento. Estamos orando, estamos tratando cambiar nuestra situación, Jonathan y yo aquí, porque para buscar más campo por los niños, para tener programas por los niños separados a veces. Entonces, estábamos trabajando en eso, porque es importante para poner los niños en este ambiente. Es importante. Entonces, tristemente vivimos en un día donde las madres y esposas se preocupan más por la formación espiritual de la familia. Preocupan más por la formación espiritual del matrimonio. ¿Dónde están los hombres? Entonces, hombres, padres, esposos, es muy fácil para decir, Pablo dice que soy la cabeza de la familia. Pero necesitamos actuar como una persona que está sometido al Espíritu Santo. Estamos caminando en el camino de Cristo. Es importante. Padres, es muy fácil. Soy autoridad de mi clase con un, ¿cómo se llama un whip? Látigo. Soy la cabeza de Cristo. Pero esa no es la Biblia. La Biblia dice que yo necesito ser un líder de ejemplo de mi vida. Mi vida necesito mostrar mi esposa y mis hijos, como dice la Biblia. Entonces, esto es importante. Pero esta fue una observación. Pero hospitalidad y el resto del capítulo rápidamente. Él pasó una noche con creyentes locales en Tolemaida. Y también con Felipe y su familia en Cesarea. Y también 16 se quedó en la casa de Manasón en Jerusalén. Pero no solamente Pablo, no solamente capítulo 21, pero 9 a 20, Lucas está escribiendo mucho de hospitalidad. Ananías abrió su casa a Saúl, el perseguidor. ¿Recuerda esa historia? ¿Verdad? 28 de 9. Pablo se quedó con los apóstoles mientras estuvo en Jerusalén. 9:42, Pedro se quedó con Simón, el curtidor de Jope. Recuerde, por mucho tiempo, no solamente por una noche, por mucho tiempo. 16:15, Pablo se quedó con Lidia y su familia en Filipos. 17, versículo 7, Pablo se quedó con Jason en Tesalónica. En 18, Pablo se quedó con Aquila en Priscila en Corinto. Estos son los únicos que conocemos. Definitivamente hubo más ejemplos en Hechos a medida que el evangelio viajaba por el imperio romano.
Pero esta es hospitalidad. Hoy en día pensamos en la hospitalidad como la costumbre de dar de comer a familiares, amigos, vecinos en nuestras casas y hospedar a estas personas por una noche o 2 noches. Los escritores del Nuevo Testamento, sin embargo, estaban trabajando con una definición un poco diferente de hospitalidad. Si estás nuevo, esas son mis notas. En vez de poniendo aquí, estoy poniendo allá, porque a veces no estoy anunciando bien y usted puede leer mis notas. Pero esto es importante, porque en la antigua costumbre de hospitalidad giraba en torno a la práctica de dar la bienvenida a extraños y viajeros en el hogar de uno, mientras se prometía proporcionarles provisiones y protección también, no solamente una comida. Ellos estaban protegiendo a sus visitantes. Ellos están proveyendo por todo por semanas, por meses. Entonces, Romanos 12 dice esto en 13. Versículo 13, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar, ¿qué? Hospitalidad. Hebreos 13, siguen amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar, ¿qué? Hospitalidad a los desconocidos. Porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Entonces, esto está hablando de tu familia de fe. No está diciendo que debo dejar que cada persona en mi casa esté con mi familia. No está diciendo que cualquier persona, entonces afuera de mi puerta, cualquier persona en la calle quiere entrar a mi casa, vamos. No está diciendo eso. Eso está hablando en la familia de fe. Hay mucha gente en otros países que no conocemos mucho, pero sabemos que ellos son hermanos. Necesitamos abrir nuestra casa. Es importante. 1 Pedro 4 dice en versículos 8 y 9, lo más importante de todo es que siguen demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Ese es un buen versículo, ¿verdad? El amor cubre gran cantidad de pecados. Es difícil para mí para recordar este versículo. El amor cubre gran cantidad de pecados. Abren las puertas de su hogar con alegría. Yo necesito hacerlo. Bienvenido, vamos. No, con alegría. Al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Tercer carta de Juan, versículo 1. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasen por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajen en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseña la verdad. Entonces, hay dos tipos de hospitalidad demostrado en Hechos. Número 1, en capítulo 2, compañerismo cristiano constante y regular en los hogares de los hermanos, vecinos, otra gente de San José, otra gente de esta iglesia. Después de culto hoy, tal vez uno de ustedes puede decir a otro, hey, ¿qué estás haciendo? Necesitamos pasar tiempo por café. Entonces, venga a mi casa esta semana. O ¿qué está haciendo el jueves? ¿Qué está haciendo el próximo lunes? Hey, necesitamos pasar tiempo. O para nosotros, Jafet, Joe y Christy, gente, nos gusta un juego de cartas, ¿verdad? Para jugar cartas y un juego, es un juego muy gringo, pero entonces nos gusta jugar entonces, hey, pasa por mi casa, podemos tomar café, podemos compartir una comida, podemos jugar este juego, cualquier cosa, pero
abrir sus puertas. Es la primera. El contexto del capítulo 2 es comiendo, estudiando la Biblia. ¿Ok? Es ese tipo de cosas. Pero número 2, cuidado, protección y provisión para los hermanos que viajaban por ministerio. ¿Ok? Número 1 es más parecido a nuestras oportunidades de hospitalidad. Pero yo quiero decir eso. Es importante. Gracias a Dios estamos creciendo en este asunto, en esta situación. Como Cristian y yo vivimos en San José y en el pasado tenemos oportunidades para abrir nuestra casa, pero no tomamos esa oportunidad porque somos egoístas. No quiero. Entonces, tenemos una semana fuerte. Esa semana no podemos abrir nuestras puertas porque no queremos tener gente para comer con nosotros o cualquiera. Entonces, eso no es natural para nosotros. Hospitalidad para los dos de nosotros, no solamente ella, no solamente yo. Este tema de hospitalidad es difícil, no es natural para nosotros. Pero en los últimos 3 años, Dios, gracias a Dios, Él está trabajando en nuestra vida en este asunto. ¿Ok? Entonces, tenemos pastores, tenemos amigos en la zona norte. Y a veces ellos necesitan salir a Costa Rica. Entonces, ellos les gusta pasar anoche antes de salir y después de regresar aquí, porque es 4 horas a los Chiles, en el norte. Entonces, ellos necesitan pasar una noche en un hotel. Well, gracias a Dios, Él está trabajando en nuestros corazones. En realidad, mi hermano no necesita, cuando tenemos espacio, mi hermano no necesito pagar por un hotel. Yo necesito abrir mis puertas. Entonces, en los últimos tres años, estamos creciendo en esta cosa. La hospitalidad también puede significar ofrecer espacio en su casa para guardar los muebles o el refri de su hermano en Cristo. Hey, yo tengo un cuarto. En este momento yo tengo, esa es una oferta. Yo tengo un cuarto en mi casa. En este momento está vacía. ¿Vacía o vacía? Vacío. Entonces, si necesita 20 cajas para guardar en cualquier lugar, no alquila un espacio de alquilar. Usa mi cuarto. Yo tengo espacio para ustedes. Si necesita, yo tengo un escritorio, ¿cómo se llama? Librero. Yo tengo 2 libreros, yo estoy buscando un lugar para quedar esos libreros por 2 semanas. Llámame. Yo tengo espacio. No tengo espacio por todo el mundo. No tengo espacio por cada persona que está tocando mi puerta, pero yo tengo espacio por mis hermanos y hermanas. Siempre. Si necesitan una cama, llámame. Tenemos un cuarto. Tenemos y podemos encontrar espacio por familias grandes. Si necesitan, yo tengo un amigo gringo en los Estados que está aquí teniendo una cirugía, operación de su rodilla. En vez de un Airbnb, para pasar una semana después de cirugía aquí en Costa Rica, después de su cirugía, Espíritu Santo me dijo, en mi vida, Eric, impresionó, Eric, abre sus puertas, puertas, porque ese es su hermano, él no necesita pagar, alquilar un otro espacio, ofrézcalo. Entonces, pero después de esta oferta, este muchacho dice, no, vamos a tener una otra familia en los Estados Unidos, vamos a alquilar esta Airbnb. Perfecto. Pero esa es una victoria espiritual para nosotros porque hace 5 años fue difícil para ofrecer esta casa, en mi casa. Entonces, hospitalidad, importante es en casi todos los libros del Testamento Nuevo. La segunda cosa rápidamente, revelación e interpretación. El segundo principio que se notó en este capítulo es esta aquí. No vamos a cubrir todos los versículos, pero voy a saltar de cosas. Esos creyentes, la Biblia dice que esos creyentes, ¿cuál? En Tiro, los creyentes en Tiro,
esos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Eso es interesante, porque en capítulo 20 tenemos esta. Pablo dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Ok, en el capítulo 20 vemos que Pablo afirma que el Espíritu Santo lo está empujándolo a Jerusalén. Y él sabía lo que le espera. Tenemos una aparente contradicción con respecto a la voluntad de Dios en el destino de Pablo. Pero esto parece estar diciendo que el Espíritu está aquí. Me parece, se ve, está diciendo que el Espíritu les estaba, o el Espíritu está diciendo a ellos, hey, no iban a Jerusalén. Entonces, ¿qué está pasando? Quizás los siguientes versículos pueden dar una pista. Vamos a continuar. Versículo 7. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Interesante. Aquí es un mapa de la costa de Israel, del mar Mediterráneo. Aquí es Cesarea, esa es Tolemaida, está ahí es Tiro. Fenicia es la zona. Samaria, la zona. Judá, la zona. Jerusalén está en Judá, ¿verdad? Probablemente ellos pueden mover un poco más allí, pero generalmente esta es la idea de dónde está, ¿ok? Sí, ok, esa es la parte de yo soy un profesor. Entonces, esa es la parte de profesor, de maestro en mí. ¿Cómo se llama? ¿Quién aquí puede darme cómo se llama esta cuerpo de agua y esta cuerpo de agua? ¿Qué es eso? Si esta es Jerusalén, esa es la costa del mar Mediterráneo. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Exactamente, ese es un mar de Galileo, Tiberias. Entonces, ¿qué es eso? Mar Muerto, exactamente. Entonces, este es Israel, ¿ok? Felipe el evangelista, uno de los 7, nos lo presentaron en el capítulo 6 junto con otros 6 diáconos, incluido Esteban. En el capítulo 8, él estaba predicando en Samaria. Aquí es un mapa de inglés, perdónenme, pero ese es el Mar Muerto, ese es Mar Muerto, ese es el Mar de Galileo, esa es la costa del Mar Mediterráneo. En 8:26, él sale de Samaria para encontrarse con un único etíope en el camino de Gaza. El camino de Gaza. En 8:39-40 viajó a Azoto y a todas las ciudades a lo largo del mar hasta llegar a Cesarea. Ok, este es el ministerio de Felipe. Entonces, él terminó su ministerio en Cesarea con su familia. En versículo 9 dice, tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Hijos solteras con el don de profecía. Solteras. En griego es partenos. Partenos generalmente se usa para una mujer que ha pasado la pubertad, pero que no está casado y aún es virgen. Esa es la palabra. Cuando decimos solteras, no estamos diciendo que esta es una muchacha con 30 años sin esposa. No, ese es un muchacho con 16, 17 años. 15, 16, 17. Son adolescentes, son jóvenes. ¿Ok? La Biblia dice que ellos tenían el don de profecía. En griego es profetuo. Profetuo. Pro, antes, adelante. Femi, decir.
Entonces, ¿cuál es el significado de profetúo? Pronunciar y o predecir. Ese es profetúo. La acción es declarar la voluntad de Dios, interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de cualquier manera la verdad de Dios que está diseñada para influir en las personas. Mucha gente limita el don de la profecía como la capacidad de predecir el futuro. Es parte, pero no es todo. Sería seguro decir que el pronunciamiento es el objetivo de la profecía. En unos tiempos, esto incluye predicciones sobre el futuro. Entonces, estas no son las primeras profetizas que Lucas les menciona a Teófilo. No es. La Biblia dice que en Lucas 2, él estaba hablando sobre Ana, la profetisa. Ana. En Hechos 2:17, la Biblia dice que en el último día, cuando venga el Espíritu de Dios, tus hijos e hijas a profetizar. So, Lucas, ese no es algo muy extraño. Pedro, en Hechos 2, Pedro estaba citando Joel 2. Pero veamos tres. Yo quiero mostrarte tres comentarios sobre estas muchachas de hijas de Felipe. John MacArthur, ese es su comentario. Ya que el Nuevo Testamento no permite que las mujeres asumen el papel de predicadoras o maestros en la iglesia, por lo tanto es probable que profetizaron al recibir revelación divina en lugar de predicar sermones. También es posible que hablaran de manera instructiva a los individuos en lugar de las congregaciones. Ese es el comentario de él. Comentario de Jack Arnold, otro teólogo. Dado que las escrituras no se contradicen a sí mismas, podemos suponer que estas mujeres profetizaron fuera de la iglesia local, pero estaban activas en el ministerio. Las escrituras ordenan las mujeres callen en las iglesias con respecto a la profecía, porque no les es permitido hablar públicamente, sino que se sujeten. Jack Arnold. La última es William MacDonald, teólogo. Esto significa, este pasaje, las hijas de Felipe, eso significa que fueran dotados por el Espíritu Santo para recibir mensajes directamente del Señor y transmitirlos a otros. Algunos han inferido de este versículo que está permitido que las mujeres prediquen y enseñen en la iglesia. Sin embargo, dado que está expresamente prohibido que las mujeres enseñen, hablan o tengan autoridad sobre los hombres en la asamblea, solo se puede concluir que el ministerio profético de estas 4 hijas vírgenes se llevó a cabo en el hogar o en otras reuniones fuera de la iglesia. Y Jonathan y yo estamos de acuerdo de esos hombres. Vivimos en un mundo muy feminista. Voy a decirlo, muy feminista. Entonces, este mensaje no es popular por esta cultura. En los estados, Canadá, Nicaragua, Costa Rica, pero la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios es la palabra de Dios. En esta puede trascender la cultura de este mundo. Pero la Biblia es claro en relación con muchachas, mujeres, con la profecía, con el don de profecía, no decir, predicar públicamente y poner su autoridad encima de toda la congregación, hombres y mujeres. Pero mi mamá tiene un don de como enseñanza. Ese es un don, ¿verdad? De enseñanza. Ella es bueno con sus palabras. Ella le gusta dar conferencias con 500 mujeres y esposas de pastores en los Estados Unidos. Ella le gusta enseñarles. Pero mi mamá no va a enseñar en la iglesia a los hombres para demostrar autoridad, porque ella tiene la habilidad. Ella tiene la habilidad, porque la Biblia dice que hay orden.
Hay orden en la iglesia, hay orden en la casa. Cuando la Biblia dice que Eric Champion es la cabeza de mi esposa, la Biblia dice eso. Soy la cabeza de mi esposa, pero no significa que soy más importante que ella. No dice que mi alma es más valioso que ella. Entonces, muchas veces, no significa que estoy mejor, más talentoso en cosas que ella. Ella es más talentoso que yo en muchas cosas. Y nuestro presupuesto, ella es mejor que plata, que yo. Ella tiene un don de organización. Ella le gusta poner cosas en orden. Yo, no. Ella es como mi ATM. Hey, tenemos plata para esta. No, ok, no vamos a hacerlo. Entonces, somos un equipo. No quiero predicar en otro evangelio, en otra palabra que es falsa. Vivimos en un mundo que es muy machista. Muy machista. Soy la cabeza. Pero no honra a Dios. Esta actitud no honra a Dios. Porque inmediatamente en Efesios, antes de, la Biblia dice que soy la cabeza, la Biblia dice que necesitamos someter uno a otros. Ella necesita someter a mí, y yo necesito someter a ella también, en su voluntad. No es una oportunidad para ser egoísta. Hey, soy el hombre, entonces, hágame un sándwich. No, esta no es la Biblia, ese no es el espíritu característica de Dios. Entonces, Ágabo, no vamos a leer todo, pero Ágabo, conocemos él en capítulo 11. Ágabo fue un profeta. Y podemos tener una conversación entre dos cosas, porque ese es debate. Eso es un debate. Hay una diferencia dentro de la iglesia. Es un debate adentro de la iglesia. ¿Ok? Para ser claro, no necesariamente adentro de esta iglesia, pero en la iglesia universal. El debate es, hay una diferencia entre el don de profecía y la oficina de profeta. Ellos son iguales, ellos son diferentes. Hay muchos pastores, muchos amigos míos piensan que ellos son diferentes. La oficina de profeta es diferente. ¿Cómo? Oficio. No oficina, perdón. En inglés es la misma palabra, pero oficio. Entonces, esa es una buena discusión para tener. Pero esta mañana yo no quiero discutir esta. Es importante para leer versículo 12. Porque yo quiero. Es importante yo necesito decir eso. Sabemos que estos muchachos no se encargaron de enseñar públicamente a los hombres, ni de tomar autoridad sobre los hombres en la iglesia. Los versículos lo respaldan. El profeta Ágabo descendió de Judea y allí el Espíritu lo llevó a profetizar públicamente a Pablo. No las muchachas, aunque tenía el mismo don. Tenemos 4 muchachas que tenían el don de profecía. ¿Por qué necesitamos tener ese hombre Ágabo para decir Pablo esas cosas? Yo creo, Jonathan también hablamos en eso esta semana, entonces el liderazgo de esta iglesia, creemos que está apoyando el punto que muchachos con el don de profecía no puede tomar autoridad públicamente a los hombres o privadamente a los hombres. Entonces, esa es la razón. Ágabo vino de Judea para dar este mensaje a Pablo. Entonces, en versículo 12, después de todo esto, cuando los oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Recuerda el escenario. Ágabo, entonces, él estaba usando la cintura de Pablo para ponerle como esposos. No me gusta esta palabra en español, pero me gusta. ¿Cómo se llama? Handcuffs. Ya, no me gusta esposos. ¿Por qué es esposos? No es un broma, no me gusta. Entonces,
pero es handcuffs en inglés, ¿verdad? Pero él está usando y demostrando el futuro de Pablo. Pero aquí tenemos otro momento en que la gente le rogaba a Pablo que no fuera a Jerusalén después de que el Espíritu les reveló el futuro de Pablo. Lucas se une a la súplica, dice nosotros. Ese suplicamos, Lucas estaba pidiendo también. Rápidamente necesitamos mover. Eventualmente en 14, ellos dicen que se haga la voluntad del Señor. Eventualmente ellos aceptaron con dudas, aceptaron sobre el destino de Pablo. Entonces, esa es mi pregunta esta semana, cuando estaba preparando eso. Esa fue mi pregunta. Entonces, su deseo por la seguridad de Pablo no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque ellos estaban rogando, hey, no iba a Jerusalén, pero aquí, hey, que se haga la voluntad de Dios. Ok, entonces necesitamos buscar poco más en eso. Porque yo creo que la gente estaba interpretando incorrectamente la revelación de Dios. Vea, revelación versus teología. La revelación de Dios es la comunicación sobrenatural de la verdad sobre Dios, su carácter y su plan. Un descubrimiento, un sacar a la luz lo que antes estaba completamente oculto o solo se veía oscuramente. Esta es la obra única de Dios. Es infalible. No cambia. No puede estar equivocada. Esa es la revelación. La revelación es la Biblia, la revelación. Romanos 1 dice que hay una revelación natural. También, lea Romanos 1. Hay una revelación natural. Pero Jesucristo fue una revelación de Dios. Jesucristo, la revelación viviente. Pero la revelación, la palabra de Dios que está en sus manos en ese momento, Él es sin error. Pero teología es el intento de la humanidad de interpretar la revelación de Dios. Ese es el problema con esa palabra. Ese es el problema con mucha gente, porque muchos consideran que la teología es una actividad académica, nada más. Académica. Nada, es algo académico, no necesitamos teología. Mentira. Y lo es, pero en esencia, es el intento de hombre de dar sentido a la revelación perfecta de Dios. Sin embargo, la interpretación del hombre de esta revelación puede estar equivocada. La revelación, ¿por qué? Porque es el trabajo del hombre. Teología es el trabajo del hombre. Revelación es la obra única de Dios. Solamente uno de ellos es perfecta. No es teología. Esa es la razón tenemos metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, pentecostales. Esa es la razón. ¿Por qué? Esa es teología. Es hombre tratando de entender e interpretar la revelación de Dios. Este libro aquí, este aquí solamente está diciendo una cosa. Es hombre, es nosotros que están interpretando en como un montón de maneras, ¿verdad? En como 20 maneras diferentes. Entonces, este es importante para entender esa idea. No puedes escapar de la teología. Todos tienen una teología. Cada persona aquí tiene una teología. Los ateos tienen una teología. ¿Cuál es la teología de los ateos? No hay Dios. Pero es teología. ¿Cuál es la teología de ateos? Mentiras. Eso no es verdad. Eso es teología. Pero decimos la misma cosa. No me gusta este versículo. Me gusta este versículo. No voy a predicar este, es demasiado fuerte. Voy a predicar esto. Entonces, eso es importante para entender revelación. Entonces, en nuestro texto, Hechos 20, 23, la semana pasada el texto, el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperen cárcel y sufrimiento. ¿Ok? En Cesarea, con Ágabo, en Tiro, con los creyentes, esto pasó.
Pablo sabía que era la voluntad de Dios que él fuera a Jerusalén, pero los hermanos estaban recibiendo revelación del Señor sobre lo que le esperaba a Pablo y lo interpretaron como que no debía ir. Es importante. Bueno, ese es un tipo. Voy a darte un ejemplo. Ustedes pueden hacer la misma cosa, pero yo quiero darle mi proceso de estudio durante la semana. ¿Ok? Esa es la palabra que estamos enfocando. ¿Ok? Esos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Eso es un versículo problemático para mí. Entonces, yo necesito estudiar. Cuando estoy leyendo y estudiando el griego, yo aprendí eso. Por medio es la palabra día en griego, día. El día puede tener por lo menos tres funciones, tres significados. Por medio, por o a causa de. Día puede significar uno de esos. Esa es la primera cosa que yo aprendí. Segunda cosa que yo aprendí es esa palabra profetizaron es un mal traducción. Mal traducción. ¿Por qué? Porque esta palabra es elegón. Elegón en griego es hablar, decir, exhortar. La palabra profetuo, que aprendimos antes, esta es profetizar. Esa es la razón. En ese momento, si estás leyendo algo, además de NTV, no dice profetizar. Dice contar. Dice decir. Porque ese no es un buen traducción. Pero si estamos leyendo esta versión, no tengo problema con esta versión, pero esta también es una obra de hombre. ¿Cómo tenemos muchas versiones diferentes en la Biblia? Es porque tenemos un manuscrito inspirado de Dios y muchas copias y muchas traducciones y muchas versiones. No tenemos, tal vez el jueves podemos discutir esta poco más, pero es importante, esa es la razón. Tenemos en este lado de, ¿cómo se llama? Espectro, ¿verdad? Espectro. Tenemos este lado de espectro, es como de LBLA. ¿Quién le gusta esta? LBLA, yo también. NBLA, me gusta mucho. En el centro es NVI. ¿Quién le gusta NVI? Yo también, me gusta. En la otra es NTV, que estamos usando hoy. En este lado aquí es una traducción, se llama más formal. Este lado aquí es traducción más funcional. ¿Ok? ¿Entiende mi español? Entonces, este lado, LB, ese es Reina Valera. Reina Valera es entre LBLA y NVI. NVI es el mejor de los dos mundos. Entonces, esa es la razón. No sé en español, pero en los estados, esa traducción es más popular en todos los países de inglés. Es NIV, es NVI, o NIV, New International Version, porque es en el medio. Pero esta aquí es la traducción formal. Este está tratando quedarse leal a los idiomas originales. ¿Ok? Este aquí en ese lado está tratando quedarse leal a la idioma recibidor. Entonces, español es más importante en este es aquí, griego y hebreo es más importante aquí. No tengo problema con ninguno. Entonces, es diferente, es por propósitos diferentes. Si eres un cristiano nuevo, podemos dar de NTV, o este de aquí. Tal vez Reina Valera con muchos vosotros, LBLA tiene muchos vosotros. Chicos, no le gusta, no usa vosotros mucho. Entonces, tal vez NBLA es mejor para ti, por ticos, y por los gente en España es LBLA, pero A significa Américas, entonces España le gusta Reina Valera, pero entonces es mi punto, no necesitamos pelear sobre eso, porque todos son traducciones de los manuscritos originales. Esa es la cosa importante. Vamos a terminar rápidamente, no es al mismo tiempo con las otras.
es el tema de conciencia. Hospitalidad, revelación y conciencia. El Testamento Nuevo la usa esta palabra 32 veces. Y el jueves no vamos a excavar muy profundo hoy, pero el jueves vamos a hablar en esto. Cada persona incrédula también tiene una conciencia. Vamos a discutir eso. Eso es solamente cristianos, porque este es muy común, ¿verdad? Yo tengo un ángel, yo tengo un diablo, un demonio aquí, entonces, no, tome esta último cookie, último galleta. No, está demasiado gordo, no tómela. Entonces, tenemos una conciencia, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con este pensamiento, con este tema y terminar el jueves. Aquí de nuevo, esta es la ruta de Cesarea a Jerusalén. Es como 100 kilómetros, pero es una vista de muy arriba. Pero aquí, en esta parte, para terminar, cuando la Biblia dice en 17, cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago. ¿Quién es Santiago? El discípulo, ¿no? Santiago es ¿quién? El hermano de Jesús. En Santiago, la Biblia dice que Santiago fue el pilar de la iglesia de Jerusalén. Santiago es un anciano, un líder de la iglesia en Jerusalén. Pero encontrando con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes, todos, no solamente él. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Esa palabra aquí es importante. Es difícil para saltar de cosas interesantes porque soy un profesor. Miles. En griego, la palabra real para 1,000, cosas que podemos contar, 1,000, 2,000, 3,000. La palabra es kehilas, ¿ok? Pero esa no es la palabra aquí. La palabra aquí es una palabra, es en griego, mirias, M-Y-R-I-A-S, mirias. Tal vez no, pero mirias. En inglés, it's myriad. En español, it's miriada. Ayúdame, miriada, ¿ok? En los estados no usamos myriad mucho, probablemente ustedes no usan miriada. Pero, ¿cuál es el significado de miriada? En español es 10,000, de 10,000 para arriba. Son infinitos. Realmente, en esta cultura, la palabra significa un número ¿cómo? Incontable, incalculable. Entonces, es un montón, decimos montón, es un montón de gente. Entonces, esto no significa hay 3,000 personas, porque no es la palabra. Entonces es importante, en el libro de Apocalipsis, Juan usa los dos, de kehilias por exactamente 1,000 personas, o 1,000, o él usó la palabra mirias, un montón que no podemos, porque para ellos 1,000 y 10,000 realmente, pero la palabra 1,000, ellos no tenían millón, billón, trillón, ellos no tienen eso. Ellos 1,000, o 1,000 por 10,000, o 1,000 de miles. Ese es un montón de gente. Entonces no necesitamos pensar que alguien estaba, ok, 1, 2, 3, ok, tenemos 4,000 personas. No, miles es un montón de gente. Entonces necesitamos entender eso. Muchos, obviamente, esta acusación, el 21, ¿qué dicen miles de judíos? Ellos dicen que no necesitamos seguir la ley de Moisés. Esa fue la acusación contra Pablo, ¿verdad? Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Esta fue la acusación, pero no fue real.
Obviamente esta acusación no era cierto. Él animó a Timoteo ¿a qué? ¿Hacer qué? ¿Haga qué? Circuncidarse. Esa es parte de la ley de Moisés, well, Abraham, pero la de judío. Pasaba mucho tiempo en las sinagogas. De hecho, el mensaje de Pablo a través del Testamento Nuevo Testamento es: hagan sus tradiciones, no problema, pero solo debes saber que no te hacen justo ante Dios. Esa es la cosa. Vea, Romanos 14. Vamos a leer este más el jueves. Él dice: un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible, como come solo verduras. Hey, ¿qué está dentro de Levítico 11? Levítico 11 es una lista de cosas que ellos pueden comer. En Pablo dice: no problema. Si no quiere comer cerdo, no problema. No problema. En mi opinión, cuando él estaba en la casa de un judío, probablemente él no comió esto tampoco, Pablo. Pero él está diciendo eso. Usted puede tener sus tradiciones, pero solo debe saber que no te hacen justo ante de Dios. ¿Ok? Y Romanos 14:5. Algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Sabat. ¿Cuál día Sabat? Cristianos dicen domingo, otros sábado, judíos, sábado, cristianos, no sé, otros cristianos, no sé. ¿Qué está haciendo? No peleen por lo que comen o en qué día adoren al Señor. Vamos a discutir eso más el jueves, pero necesitamos terminar. Pero este es importante. Y yo necesito este recordatorio a menudo. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante de Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caído a otro creyente. Ese es un recuerdo importante a mí personalmente, porque soy un sigador de las reglas. Esa es mi personalidad. Cuando estamos jugando Monopoly, entonces soy un cargo de las reglas. Entonces, Daniel, no, back, atrás. No. ¿Qué dice las reglas? Hey, pausa. Cristi, lea las reglas, por favor. Entonces, soy un capitán de las reglas en mi vida. Es mi personalidad. Entonces, esta puede infectar mi entendimiento de la palabra también. Y yo puedo ser como un muy fariseo en esos tipos de cosas. Pero yo conozco eso en mi vida. Yo puedo guardarme en mi corazón porque yo conozco, esa es mi propensidad. Entonces, esta es mi proclividad. Ese es algo, es muy fácil para mí. Hey, Daniel, no puede hacer eso, necesita hacer su palabra. Funciona bien en el cancha de baloncesto, ¿verdad? Hey, usted necesita jugar de esta manera. Usted necesita hacerlo en esta manera. Pero en la iglesia de Dios necesitamos tener cuidado. Y el jueves, si Dios quiere, vamos a profundizarnos en este punto en Romanos 14. Pero antes de hoy y el jueves, tal vez ustedes pueden leer Romanos 14. Lea lunes, martes y miércoles. Y en jueves podemos discutir qué encontraron. Entonces, rápidamente, solamente para terminar. Después de decir creyentes o judíos es importante. Esta palabra es importante porque así que Santiago, el hermano de Jesús, estaba preocupado por cómo los creyentes judíos veían a Pablo, porque él fue un predicador de evangelios. Es importante. Las falsas acusaciones habrían tenido un potencial considerable para causar problemas en las conciencias de los judíos creyentes. Entonces, esa fue la posición de Santiago. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a entrar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Así que
como un equipo, ellos producieron una idea para ayudar a la situación, para combatir los rumores. Él dijo, acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacerlo lo que ya les dijimos en una carta. Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Esto demuestra sensibilidad cultural. Eso es importante. Cuando estamos, los primeros 2 años aquí en Costa Rica, yo necesito aprender la cultura de ustedes, porque mi mente estaba en los estados como gringo, pero no funciona aquí en muchas maneras. No funciona. Entonces, necesitamos sensibilidad de cultura y no solamente, pero hay culturas diferentes entre San Ramón y Cartago. Hay culturas diferentes. Cartago y San José. Aprendimos eso. Cartago y San José son diferentes. Aprendimos eso. Entonces, sensibilidad de la cultura. 2 diapositivas más. 2. A pesar de que 1 Corintios 9 dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Entonces, por conciencia, esa es la posición de Pablo para terminar. No era raro que Pablo observara la ley ceremonial judía con la conciencia tranquila. Porque Hechos 16 hizo circuncidar a Timoteo. Hechos 20 observó los días de los panes sin levadura. Y Hechos 20 también, 16, quería llegar a Jerusalén para observar el día de Pentecostés. También ofreció una ofrenda en el templo en Hechos 24. Vamos a discutir eso en próximas semanas. Hizo en Hechos 18, hizo voto de Nazareo. Pablo sabía que él era salvo por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo y no por la ley. Él sabía eso. Pero todos los judíos no salvos no entendían esto. Y para ganarlos, él observaba sus rituales, costumbres y tradiciones. El jueves vamos a desarrollar este tema más. Para considerar, esas son mis 3 preguntas para hoy. Yo sé, esto fue poco largo, pero estas cosas es importante para explicar correctamente. Ok, pregunta número 1. ¿Qué te está diciendo Dios acerca de tu hospitalidad? ¿Estás haciendo cosas suficientes por sus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Qué te está diciendo Dios acerca de tu hospitalidad? Número 2, ¿qué te está diciendo Dios acerca de cómo interpretes y estudias su revelación? ¿Necesita poner más atención a su estudio? ¿Estás leyendo demasiado rápido? Ese es normal, tristemente. ¿Estás tomando su teología de su otra iglesia, de su familia, y está poniendo esta adentro del texto? ¿Estás haciendo eso? ¿O estás leyendo la Biblia por la Biblia? Entonces es importante. ¿Qué te está diciendo a Dios acerca de tu conciencia o de la conciencia de tus hermanos? Yo sé en ese momento, yo puedo usar Jafet. Voy a cambiar la dirección de esta ilustración. Jafet sabe las cosas que sobre mí que son diferentes que él. Okay, él sabe, Eric prefiere esta. No es bíblicamente, pero Eric prefiere esto. Okay, Jafet sabe esas cosas.
Espíritu Santo necesita guiar a Jafet en ese momento, porque cuando él está pensando en mis preferencias, ¿cuál es su actitud? Hey, no me gusta preferencia, Eric. Eric siempre está usando esta versión de la Biblia, pero yo quiero eso. Yo quiero esta versión de la Biblia. Eric no le gusta comer este tipo de comida porque él me dijo que no es bueno, o él no le gusta escuchar este tipo de música. Él no le gusta este tipo de música, pero no tengo un problema, tal vez. No tengo un problema con esta música. Entonces, conciencia de sus hermanos es importante. Si yo entro a la casa de Doña Lili, yo conozco ella, yo sé, ella tiene un problema con camisas vinos. Es importante, antes de salir a mi casa, no estoy llevando esta camisa. Está bien que yo tengo mi closet, pero yo necesito llevar otra camisa a la casa de ella. O Wilbur no le gusta los Sperry's, la marca es muy viejos, pero la marca de Sperry's, yo sé es un problema con él porque su papá tenía una experiencia muy mal en un barco con este tipo de zapatos. Hey, yo tengo otros zapatos para llevar a la casa de Wilbur. Entonces, ese es mi enfoque. Vamos a concentrar en eso un poco más el jueves. Conectar con nosotros, si puedes conectar con nosotros el jueves, vamos a discutir poco más. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por la habilidad para mostrar hospitalidad a nuestros hermanos y hermanas. Nos dio muchas cosas, muchos recursos, muchas bendiciones. Ayúdanos para compartir nuestras cosas a nuestros hermanos y hermanas. Gracias por su palabra, gracias por esta iglesia. Guíanos, ayúdanos como salimos aquí en nombre de Jesús. Amén.